Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo aprendí español en el colegio y yo tengo más que 40 años, entonces no me acuerdo casi nada de español. ¿Ok? Es un gran placer predicar la palabra del Señor. Pero favor de perdonarme por mi falta de fluencia en hablar español. Mi amigo Sam Cordero, él va a traducir este mensaje porque yo no puedo predicar en español. Todavía no puedo predicar en español. But I'm going to try at some point. Yo voy a tratar. Okay. All right, so... One second. Se nos dice, me contó la pastora Carrie de que no han colectado la ofrenda, así que si todos pueden empezar a pasar los sobres al lado. Gracias. Yeah, all right. So Steve Nicholson, the senior pastor, has asked me to share a little bit about my vision for the church. Steve Nicholson, el pastor principal, me ha pedido de que comparte un poquito de mi visión para la iglesia. And I just want to say, my vision for the church, it's very simple. Y solo quiero decirles de que la visión mía para la iglesia es muy simple. Before I share my vision, I want to read an email that I received from the church. Antes de compartir mi visión, quiero leer un email que recibí de la iglesia. So this email started with, a lot of people ask how things got started around here. Este correo electrónico comenzó con muchas personas que preguntaron cómo las cosas empezaron aquí. How did the church start? ¿Cómo empezó la iglesia? How did we come to embrace women in full leadership? ¿Cómo fue que llegamos a recibir a las mujeres a un liderazgo completo? How did the food pantry begin? ¿Cómo comenzó las donaciones de comida? How did La Viña begin? ¿Cómo comenzó la Viña? How did a small group of mostly white young people become a diverse church of 50 plus languages? ¿Cómo fue que un grupo pequeño de la mayoría de ellos siendo personas blancas, jóvenes, llegó a convertirse en una iglesia diversa de más de 50 lenguajes? The answer is, God said it was going to happen, and then He did it. La respuesta es que Dios dijo que iba a pasar y después eso terminó pasando. God said He was going to start a church among us, and He did it. Dios dijo que iba a comenzar una iglesia en nosotros, en medio de nosotros, y eso fue lo que hizo. God said He wanted all people to be able to participate in His kingdom, and He did it. Dios dijo de que quería que todos pudieran participar en su reino, y eso fue lo que hizo. God said He was going to use this church to love the poor, to feed the hungry, and He did it. Dios dijo de que iba a ocupar esta iglesia para amar a las personas pobres y darles de comer a las personas con hambre, y eso fue lo que hizo. God said that there was not going to be a majority culture among us, and He did it. Dios dijo de que no iba a haber una cultura de mayoría entre nosotros, y eso fue lo que hizo. God said He wanted La Viña in this building, and He did it. Dios dijo de que quería que la viña estuviera en este edificio, y eso fue lo que hizo. And I just want to say, as the incoming pastor, I love La Viña. Y solo quiero dejarles saber de que yo llegando como pastor, amo a la viña. We are always going to have La Viña. Siempre vamos a tener a la viña. We are always going to have a place for this church. Siempre vamos a tener un lugar para esta iglesia. And we are always going to have a place for you. Siempre vamos a tener un lugar para ti. I think you probably know maybe that you've been reading the news and you've heard about all the shootings that have happened. Seguramente ustedes saben, han escuchado en las noticias acerca de unos tiroteos que pasaron. And you've seen that some of those shootings have been directed to Latinos. Y han visto de que algunos de esos tiroteos han sido dirigidos hacia los latinos. This affects all of us. Eso nos afecta a todos nosotros. And we are all going to be together as a family.
Y todos vamos a estar juntos como una familia. And we're all going to pray. And we're all going to help each other. Todos vamos a orar y ayudarnos entre sí mismos. We have learned many lessons. Hemos aprendido muchas lecciones In the 40 plus years God has been moving at this church. en los 40 años y más que Dios ha estado moviendo en esta iglesia. And what we have learned Lo que hemos aprendido is we are a church that listens for the voice of God. es que somos una iglesia que escucha por la voz de Dios. We believe that God speaks to us, Creemos de que Dios nos habla and we are designed to hear him. y fuimos diseñados para escucharlo. So we are a church that listens. Así que somos una iglesia que escuchamos. In fact, we are a church that is interrupted. En vez, somos una iglesia que no es interrumpida. God has been steering us in his direction for 40 years, and we know that because we have been listening for 40 years. Dios nos ha estado llevando a su dirección por más de 40 años y sabemos eso porque hemos estado escuchando por 40 años. He has interrupted us to bring vision and wisdom to our church. Él nos ha interrumpido para traer visión y sabiduría a esta iglesia. Everyone listens around here. Todos escuchan en este lugar. Little kids to seasoned saints listen because he speaks. Todos los niños pequeños y hasta las personas más ancianas escuchan porque Él habla. We are a church that listens for the voice of God. Somos una iglesia que escucha la voz de Dios. We are a church that listens for the voice of God. Somos una iglesia que escucha por la voz de Dios. Could we say that together? ¿Podemos decir eso juntos? Okay, let's A try. la cuenta de 3. 1, 2, 3. Somos una iglesia que escucha la voz de Dios. Steve has asked me to share my vision for the church. Steve me ha pedido que comparta la visión que tengo para la iglesia. Here is my vision for the church. Esta es mi visión para la iglesia. We are a church that listens for the voice of God. Somos una iglesia que escucha la voz de Dios. As Vineyard Christian Church of Evanston has listened, as Steve and Bill have listened, Así como la Viña ha escuchado, como Evanston Vineyard en inglés, como Steve y Bill, los pastores de esta iglesia en inglés, han escuchado. as the Corderos have listened, Así como los corderos han escuchado. as Pastor Marcelo, y Pastor David, y Pastor Kerry, and Pastor Don have listened, Así como los pastores Marcelos, David, Kerry y Don han escuchado. yo voy a escuchar también. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Es mi visión. Vamos a escuchar. Just like Abraham listened and was given a vision for many nations, Así como Abraham escuchó y se le dio una visión para muchas naciones, I'm going to listen. yo voy a escuchar. Just like Jacob, who listened with God, who wrestled with God and listened as he was given a vision, Así como Jacob, que tuvo como un pleito con Dios y escuchó y se le fue dado una visión también, I'm going to listen. yo voy a escuchar también. Could we say I'm going to listen together? Podemos decir, yo voy a escuchar juntos. Yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar. Yeah, voy a escuchar. Okay. Just like Joseph, who listened and was given a vision to save Egypt and God's people, Así como José escuchó y se le fue dado una visión para salvar a Egipto y la gente de Dios, okay, juntos. Yo voy a escuchar. yo voy a escuchar. Just like Moses, who listened to God speak to him through a burning bush and was given a vision to set God's people free, Así como Moisés, que escuchó a Dios, que le habló por medio de un árbol que estaba en fuego, y se le fue dado una visión para salvar a la gente del esclavismo, yo voy a escuchar. yo voy a escuchar. Just like David, who listened and was given a vision for his son Solomon to build the temple, Así como David, que escuchó y se le fue dado una visión para su hijo, Salomón, para construir el templo, yo voy a escuchar. Just like Jesus, who listened nightly in hours of prayer for vision,
Así como Jesús que escuchó por noches en horas de oración para tener visiones. Yo voy a escuchar. Just like Peter, who listened and was given a vision that the good news, the gospel about the crucified and risen Christ would be for everybody, not just for the Jews, would be for everybody. Así como Pedro que escuchó y se le fue dada una visión con nuevas buenas acerca de el evangelismo, no solo los judíos, pero para todos. Yo voy a escuchar. Voy a escuchar. Just like Paul, who was Saul, listened to Jesus on his way to Damascus and was given a vision to become the first missionary. Así como Pablo que escuchó a Jesús y en su camino hacia Damasco se le fue dada una visión para convertirse en el misionero para la gente. Yo voy a escuchar. Who is going to listen? ¿Quién va a escuchar? Yo voy a escuchar. Vamos a escuchar, ¿no? Okay, why do we listen? ¿Por qué escuchamos? We listen because our lives are not our own. Escuchamos porque nuestras vidas no son de nosotros. If Abraham had held on to his life and made his own plan supreme, si Abraham se hubiera sostenido a su vida y le hubiera dado la importancia suprema a su plan, he would not have gone into the promised land. No hubiera llegado a la tierra prometida. If Moses had held on to his life and had refused his assignment because he did not speak well enough, si Moisés se hubiera quedado con su propia vida y se hubiera negado a lo que Dios le mandó porque no podía hablar de una manera suficientemente buena, he would not have ended up saving his people. No hubiera terminado salvando a su gente. He would not have performed all of those miracles. No hubiera hecho esos milagros. He would not have led them through a divided sea on dry land. Él no hubiera liderado a su gente por medio de un mar partido en dos en tierra seca. He would not have delivered the law. No hubiera entregado la ley. If Jesus had held on to his life on earth and did not go to the cross, si Jesús se hubiera quedado con su vida aquí en la tierra y no hubiera ido a la cruz, we'd be in big trouble. Estuviéramos en un gran problema. And if Paul had held on to his life on the road to Damascus, si Pablo se le hubiera ocurrido quedarse con su vida, con su propia vida en el camino a Damasco, we would not be sitting here today. No estuviéramos sentados aquí. My life, your life belong to someone else. Mi vida, tu vida, sus vidas le pertenece a alguien más. We belong to Jesus. Le pertenecemos a Jesús. That's why we listen. Por eso es que escuchamos. And this is really good news. Y estas son muy buenas noticias. Because that means that you don't have to make the plan for your life. Eso quiere decir que tú no tienes que hacer un plan para tu vida. You don't have to be the person who generates your own happiness. No tienes que ser la persona que genera su propia felicidad. Or your own thriving. O tu propio éxito. That means that the person who has the plan is God. Eso quiere decir que la persona que tiene el plan es Dios. We listen because the life God intends for us is our best life. Escuchamos porque la vida que Dios quiere que nosotros tengamos es la mejor vida que vamos a tener. This also means that we listen also because not only are our lives not our own, but this church is not ours either. Eso también quiere decir de que escuchamos porque no solo nuestras vidas no son de nosotros, pero sino que también porque la iglesia es de Él. The church belongs to who? ¿A quién le pertenece la iglesia? Yeah, it belongs to God. A Dios. It belongs to Jesus. Le pertenece a Jesús. So that means that even though Steve and Bill are retiring, eso quiere decir que aunque Steve y Bill se están retirando, and even though the Corderos are here, y aunque los Corderos estén aquí, the leader of this church is not really us. Los líderes de esta iglesia en verdad no son ellos. The leader of the church is God. El líder de la iglesia es Dios. The leader of the church is Jesus. El líder de la iglesia es Jesús. And so our job entonces nuestro trabajo is to listen.
es escuchar. Who wants to learn how to listen better? ¿Quién quiere aprender cómo escuchar mejor? Yeah. So we're going to pray about that when I close. Vamos a orar acerca de eso cuando terminemos. The church is undergoing some change. That's why I'm new. La iglesia está pasando por unos cambios, por eso es que yo soy nuevo. But I want you to know that at the center of the church, nothing is going to change. Pero quiero dejarles saber de que al centro de la iglesia nada va a cambiar. Because the church belongs to God, and I'm going to listen. Porque la iglesia le pertenece a Dios y yo voy a escuchar. My vision is to be a church that listens for the voice of God. Mi visión es ser una iglesia que escucha a la voz de Dios. And to hear his direction for the church. Y escuchar sus instrucciones para la iglesia. So I can't actually talk yet about what the vision totally is because we have to have more conversation. Así que no puedo hablar en verdad acerca de qué totalmente es la visión porque tenemos que conversar un poco más. But what I can do today is I can tell you about how God has spoken to me. Pero lo que puedo decirles hoy es contarles acerca de cómo Dios me ha hablado a mí. This just may be some of our vision. It might not be all of it, but it might be some of it. Quizás no sea toda la visión, pero por lo menos es parte de la visión. Here are 5 ways that I believe God has spoken to me about this church. Aquí hay 5 maneras que creo yo que Dios me ha hablado acerca de esta iglesia. The first way is the vineyard is home. La primera manera es que la viña es nuestro hogar. When I first came here, I came when we met in a high school. Cuando llegué aquí a este lugar, vine a conocer esta iglesia en la high school, en una high school que está aquí cerca. Yeah. God spoke to me as I walked through the front door. Dios me habló cuando iba entrando a las puertas principales de esta es una secundaria. He told me 3 words, "You are home." Me dijo 3 palabras. Tú estás en casa. Bueno, más en español. The vineyard has been my home and will continue to be my home. La viña va a ser mi casa y va a continuar a ser mi casa, siendo mi casa. And I think that you probably have experienced home here too. Y creo que la mayoría de ustedes han experimentado sintiendo este lugar como su propio hogar también. This is why for Juan Carlos y Barbara, when you go to España, it will always be home. Por eso cuando ustedes se vayan a España, cuando Juan Carlos y Bárbara se vayan, siempre va a ser el hogar aquí. For those of you who do not know, the Vineyard is actually a big movement of churches. Para los que no saben, la viña es un movimiento bien grande de iglesias. So there are lots of vineyards and lots of la viñas all over the world. Hay muchas la viñas en inglés y en español en todos lados del mundo. I want you to know that we are always committed to the vineyard and la viña. Quiero dejarles saber de que siempre estamos entregados a la viña. I do not see that ever changing. No veo eso alguna vez cambiando. Okay, the second way that I believe God has spoken to me about this church and about vision is this. La segunda cosa que siento yo que Dios me ha hablado acerca de esta iglesia y de la visión es esto. This church drinks rain from heaven. Esta iglesia bebe agua del cielo. These verses that I'm about to say Estos versículos que voy a decir were given to me by a very prophetic lady who prays for me often. se me fueron dados por una mujer bien profética que ora por mí bastante. Deuteronomy 11, verses 11 and 12. Deuteronomio 11, versículos 11 al 12. Do we have it here? Oh, Yes. yeah. Okay. The land you are crossing the Jordan to take possession of. Do you want to read it all and then in Spanish? Yeah, I'll read it all. Okay. That sounds good. The land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes,
una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. This is a prophetic word for this church. Esta es palabra profética para esta iglesia. This church is a church that drinks rain from heaven. Esta iglesia es una iglesia que bebe lluvia del cielo. It's a place that the Lord cares for. His eyes are on it continually. Es un lugar que le importa mucho al Señor. Sus ojos siempre están puestos aquí continuamente. How many of you, since you've come here, felt like you've drunk rain from heaven? ¿Cuántos de ustedes desde que han llegado a este lugar han sentido como que han bebido lluvia del cielo? Yeah. Can we put up the mission one more time? ¿Podemos poner la misión una vez más? It's coming. It's coming. Oh. There you go. Could we read this together one more time? ¿Podemos leer esto una vez más? How many of you have experienced the power that we talk about in that mission? ¿Quiénes de ustedes han sentido el poder del que estamos hablando en esta misión? How many of you? Yeah. I think that my job in the next season is to look for the ways that this church has drunk rain from heaven. Creo que mi trabajo para la próxima temporada es buscar las maneras de que esta iglesia bebe lluvia del cielo. I think when you bring somebody new on, you think, oh boy, there's lots of change that's going to come. Creo que cuando alguien nuevo llega, que es un líder, la mayoría de gente piensa, van a cambiar muchas cosas. But I'm more interested in finding out how we've experienced power. Pero estoy más interesado en encontrar cómo es que esta iglesia ha encontrado ese poder. I'm more interested in how we've experienced God's presence. Estoy más interesado en cómo hemos experimentado la presencia de Dios. Because I believe that this church drinks rain from heaven. Porque creo que esta iglesia bebe lluvia del cielo. Okay, so the third way that I believe God has spoken to me, La tercera manera que creo que Dios me ha hablado a mí, raise up leaders and pay special attention to women leaders. levantar líderes y ponerle mucha atención especial a las mujeres. One of the ways that Steve and Bill have influenced me Una de las maneras que Steve y Bill me han influenciado is their commitment to raising up and empowering leaders. es que tantas ganas le ponen a ellos para levantar y como empoderar a los líderes. When I first left here for my first pastoral job, Cuando me fui de aquí, en mi primer trabajo pastoral, I gave away authority and leadership, le di autoridad y liderazgo. even though I didn't know why it was important. Lo entregué la autoridad y el liderazgo, aunque no entendía que era importante. It wasn't until my first pastor job that I began to figure it out. No fue hasta mi primer trabajo de pastoral que empecé a dar cuenta. The first church I worked for had a leader on staff who trained leaders. La primera iglesia donde trabajé tenía un líder específico, un pastor que entrenaba a los líderes. She met with me regularly and kept challenging me to grow. Ella se reunía conmigo bastantes veces y me seguía retando para crecer. At some point, I stopped because I couldn't understand the lessons she was giving me. En a cierto punto, paré. Le puse un alto a esto porque no podía entender las lecciones que me estaba dando. I was 25 at the time, Tenía 25 años en ese tiempo and I thought that I had reached my full potential. y pensé que había llegado a mi potencial completo. So I was so sad about that Así que me entristecí bastante. that I put my head down and I prayed. Así que bajé mi cabeza y oré. Immediately, I saw myself on a platform conducting an orchestra. Inmediatamente me vi en una plataforma como conduciendo una orquesta. I was 40 feet in the air, and all the musicians were below me.
estaba como 40 pies en el aire, arriba, y todos los músicos estaban abajo de mí. I then saw the Lord take me from the platform and put me on the floor. Después vi al Señor a tomar la plataforma donde estaba y me puso en el piso. I watched myself walk through the rows of the different musicians. I was encouraging them as they were playing. Me vi pasar entre los pasillos, entre todos los músicos y como tratando de animarlos mientras ellos estaban tocando. All of a sudden, I realized the truth about raising up people. Y de repente me di cuenta acerca de la verdad de levantar a la gente. This is what it means to be a pastor. Eso es lo que quiere decir ser un pastor. It's about encouraging and empowering and equipping people. Es de animar y empoderar y equipar a las personas. Paul tells us in Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, Christ also gave apostles, prophets, missionaries, as well as pastors and teachers as gifts to his church. Their purpose is to prepare God's people to serve and to build up the body of Christ. Do we have that? it should come up soon. Ya viene. Yes. 4, 11 and 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. This is the purpose of pastoring. Este es el propósito del pastorar. Not to do all the work, but to give it all away. No hacer todo el trabajo, pero darlo. And one side note to all of that, I believe that it was Steve's generation Y una nota hacia el lado, yo creo que fue la generación de Steve to welcome people of all colors que se encargaron de darle la bienvenida a todas las personas de diferentes colores into its sanctuaries and meeting spaces. a los santuarios y los lugares, los espacios donde se reunían. And I am so committed to that. Y estoy en verdad entregado a esto. But I also think that it's my generation's task Pero también pienso que es el objetivo de mi generación to give more leadership el darle más liderazgo to people of color a la gente de color and to women. y a las mujeres. I'm committed to doing all of that. Estoy entregado, dispuesto a hacer todo esto. Okay, 2 more ways that God has spoken to me. 2 maneras más que Dios me ha hablado. I'm going to do this really quickly. Voy a hacer eso muy rápido. So the 4th way is I believe that God has told me that whatever we do here needs to be for the next generation. La cuarta cosa es de que lo que sea que hacemos acá, Dios quiere que sea para la siguiente generación. I have 3 little kids. Tengo 3 niños pequeños. I hope my little kids love Jesus and love the church. Espero que ellos amen a Cristo y amen a la iglesia. So I want to do all that I can to help this church be a church for our children too. Así que quiero hacer todo lo que pueda para ayudarle a esta iglesia a ser una iglesia para mis niños también, mis hijos. All right, and the 5th way, the final way that I believe God has spoken to me is that I believe God has told me Y la quinta manera que creo que Dios me ha hablado a mí es de que creo que Dios me ha dicho that I'm supposed to preach the gospel in words, but especially with my life. de que tengo que predicar el evangelismo con palabras, pero especialmente con mi vida. 1 Corinthians 1:17 says this, 1 Corintios 1:17 dice esto: For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power.
Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. 1 Corinthians 2, verses 2 through 5 say this. 1 Corintios 2, versículo 2 al 5. Yeah. Dice esto. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. 1 Corintios 2, del 2 al 5. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. You may know about some of the pastors here in Chicago Ustedes han de conocer algunos de los pastores aquí en Chicago that have had remarkable falls from grace. que han tenido caídas muy grandes de la gracia. We've had two pastors of really big churches in Chicago have to get fired. Hemos tenido dos pastores de iglesias muy grandes aquí en Chicago que han tenido que ser despedidos. In our culture, we tend to idolize people who have lots of power. En nuestra cultura tendemos a idolatrar personas que tienen mucho poder. And this is true of pastors who have really big churches. Y esto es verdad acerca de los pastores que tienen iglesias grandes. It's easy for pastors of big churches to forget that preaching Es fácil olvidar de que, o para los pastores de iglesias grandes, olvidar de que predicar, that it's not just about words. de que no solo es acerca de palabras. When Paul says that he has come to preach the gospel, Cuando Pablo dijo de que vino a predicar el evangelio and that his message was not with wise and persuasive words, y su mensaje no fue con palabras persuasivas y sabias, but with the demonstration of the power of the Spirit, pero con demostración del poder del Espíritu. he's not just talking about miracles. No solo está hablando acerca de milagros, He's also saying that the proclamation of the gospel también está diciendo que la proclamación del evangelio is about the life we live. es acerca de la vida que vivimos. The demonstration of the power of the Spirit in our lives La demostración del poder del Espíritu en nuestras vidas is that we've been changed by the Spirit es de que nosotros fuimos cambiados por el Espíritu and we become different people. y nos convertimos en personas diferentes. How many of you have been changed because you've met Jesus? ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados porque han conocido a Jesús? Amen, amen.